¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto y a continuación en este video te voy a presentar de la manera más clara posible los procesos metabólicos en la célula, entre los cuales te voy a platicar acerca de la fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, entre otros tantos. Primeramente, habrá que definir qué es la fotosíntesis. Este es un proceso metabólico por el cual la luz aporta energía que es utilizada en la elaboración de moléculas orgánicas. Este proceso se divide en dos fases. La fase luminosa, la cual requiere que haya una luz para poder llevarse a cabo, y la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin, la cual no requiere de ninguna luz para poder llevarse a cabo. Estas fases se llevan a cabo en los cloroplastos, específicamente en los tilacoides de los cloroplastos. A grandes rasgos, la fase luminosa se ve de la siguiente manera, pero iremos dividiéndolo paso a paso. Todo este proceso comienza con el fotosistema 2, el cual es así. Sí, es un poquito complicado la figura, pero vamos a simplificarlo así. El primer paso es recibir una estimulación por medio de los fotones en el fotosistema número 2, el cual, al verse excitado por estos fotones, libera dos electrones. Esto va a suceder continuamente, pero cuando se acaben los electrones del fotosistema número 2, estos se van a reponer mediante la fotólisis, el cual consiste en descomponer el agua, dando como resultado dos protones de hidrógeno, dos electrones y dejando como residuo el oxígeno. Después estos electrones liberados pasan por algo llamado transporte de electrones. Este transporte de electrones está conformado por la plastoquinona, la enzima citocromo B6F, plastocianina y ferrodoxina. Ahora, el transporte de electrones se va a dar de la siguiente manera. Primero, los electrones liberados por el fotosistema número 2 van a viajar a través de la plastoquinona hasta llegar a la enzima citocromo B6F. Y aquí va a suceder algo interesante. Esta enzima, por medio de la energía liberada en el transporte, va a cumplir la función de dejar entrar protones al medio intracelular, para así después estos electrones liberarlos a la plastocianina y llegar hasta el fotosistema número 1. Una vez que los electrones llegan al fotosistema número 1, este lo pasa a la ferredoxina, la cual a su vez provee de electrones a la NADP reductasa para que prosiga con el proceso. Todo este transporte ocurre, también está sucediendo otro proceso, en el cual la enzima ATP sintetasa saca los electrones que se habían acumulado en el interior del tilacoide y además, con esta energía, fosforila los ADPs, transformándolos en ATP. Como última parte de este proceso, los protones que salen por medio de la ATP sintetasa se encuentran con los electrones que anteriormente estaban en la NADP reductasa, con los cuales, con esto se forma ahora una nueva molécula. Esta nueva molécula se va a formar a partir de otra que ya estaba, la cual se llama NADP positiva, que va a formar con estos protones y electrones que se encontraron la NADPH. Con todo esto explicado, podemos decir que la fase luminosa de la fotosíntesis ha terminado, en la cual pudimos ver que los productos de esta son una molécula de NADPH subíndice 2, un ATP y el desecho de oxígeno. Como continuación hablaremos de la siguiente fase, la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin. Al no requerir luz, cabe aclarar que esto no se hace solamente de noche, sino que se hace a toda hora, en todo momento, solamente que, como su nombre lo dice, no requiere de una luz para llevarse a cabo. Este ciclo comienza con una molécula llamada ribulosa monofosfato, que utilizando un ATP, que como lo vimos antes se generan en la fase luminosa, lo desfosforila y se queda con el grupo fosfato, transformando la molécula en una ribulosa bifosfato. Ahora, mediante la intervención de la enzima rubisco, va a unir un dióxido de carbono con la ribulosa bifosfato, formando dos moléculas de ácido fosfoglicérico. Ahora, el siguiente paso va a intervenir otro ATP, que se va a desfosforilar, y el grupo fosfato se va a unir a este ácido, que ahora se va a llamar ácido bifosfoglicérico. Y además, con la intervención de otra molécula de
NADPH subíndice 2 se va a transformar en un fosfogliceraldehído, o también llamado gliceraldehído-3-fosfato. Para este punto, se van a formar aproximadamente 6 moléculas de fosfogliceraldehído, y una de ellas va a salirse del ciclo para formar la glucosa, mientras que las 5 restantes se van a reutilizar para regenerar la ribulosa monofosfato y así poder continuar el ciclo. Y así termina la fase oscura, en la cual podemos decir que el producto de esta va a ser una molécula de glucosa y se va a desechar ADP y NADP, que esos se utilizarán en la fase luminosa. Ahora que terminemos de analizar la fotosíntesis, podemos hacer una observación, la cual es que su producto era principalmente la glucosa. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con la glucosa en las células eucariotas. Este proceso se llama glucólisis, el cual ocurre en el citosol de la célula. Nosotros como seres humanos no podemos producir glucosa, por lo consecuente necesitamos obtenerla de otros medios, la cual es la comida. Ahora que tenemos la glucosa en nuestro cuerpo, el primer paso va a ser mediante una enzima llamada hexoquinasa y la desfosforilación de un ATP, también con la ayuda del magnesio. Esto va a transformar la molécula de glucosa en glucosa 6-fosfato. Después, mediante la enzima fosfoglucosa isomerasa, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Luego, se vuelve a utilizar magnesio, ATP y una enzima llamada fosforofructoquinasa y se transforma esta molécula en fructosa 1,6 bifosfato. Ahora, mediante una enzima llamada fructosa bifosfato aldolasa, se divide en dos nuevas moléculas que son isómeras entre sí, la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esta última, mediante la enzima triosafosfato isomerasa, se va a transformar en una gliceraldehído 3-fosfato, dando como resultado dos moléculas iguales que sufrirán los mismos cambios que a continuación te voy a mencionar. Ahora, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato, con ayuda de magnesio y una enzima llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, va a tomar una molécula de fósforo inorgánico y una NAD positiva para transformarla en una molécula de NADH. Y además, va a transformar esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato en una nueva llamada 1,3 bifosfato glicerato. Después de esto, va a venir una enzima llamada fosfogliceratoquinasa, que junto con magnesio va a fosforilar un ADP transformándolo en un ATP, quedando como resultado la molécula de 3-fosfatoglicerato. Luego, mediante la enzima de fosfoglicerato mutasa, el grupo fosfato se va a cambiar de lugar en la molécula, dando como resultado ahora una molécula llamada 2-fosfoglicerato. Después va a venir otra enzima llamada enolasa que junto con magnesio va a liberar agua de la molécula y se va a transformar en fosfoenol piruvato. Por último, mediante una enzima llamada piruvatoquinasa, al igual que con magnesio, va a fosforilar otro ADP que lo va a transformar en un ATP, quedando al final el producto de un piruvato. Después de todo el proceso de la glucólisis, podemos decir que como producto quedaron 2 piruvato, 2 ATP y 2 NADH. Ahora el siguiente proceso es la oxidación del piruvato, y este se da en la matriz mitocondrial. Como primer paso, se va a tomar el piruvato y se va a eliminar el grupo carboxilo, quedando como desecho un dióxido de carbono. Después, esta molécula se va a oxidar y con los electrones liberados se va a transformar una molécula de NAD positivo en una NADH. Por último, esta molécula, que es un grupo acetilo, se va a unir con una coenzima A y se va a transformar en acetil-CoA. Como productos de la oxidación del piruvato, podemos decir que quedaron 2 moléculas de acetil-CoA, 2 moléculas de NADH y se va a desechar 2 moléculas de dióxido de carbono. El siguiente ciclo del cual vamos a hablar es considerado por muchos como el más complicado de entender. Obviamente estamos hablando del ciclo del ácido cítrico o también llamado ciclo de Krebs. Este se lleva a cabo en las mitocondrias. Como primer paso, se van a tomar las moléculas anteriormente oxidadas de acetil-CoA y con una enzima llamada citrato sintasa se va a unir a una molécula llamada oxalacetato,
liberando el grupo CoA y formando ahora una molécula llamada citrato. Después, mediante la enzima aconitasa, se va a transformar en un isómero llamado isocitrato. Luego, mediante una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa, esta molécula se va a oxidar, lo cual va a provocar que una molécula NAD positiva se transforme en una NADH. Además, en este paso se va a liberar dióxido de carbono. La molécula final va a ser llamada alfa-cetoglutarato. Después, esta molécula se va a volver a oxidar mediante una coenzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, provocando que vuelva a suceder lo mismo. Una molécula NAD positiva se va a transformar en una NADH y se liberará dióxido de carbono. Por último, se va a unir a una coenzima A, dando como resultado la molécula llamada succinil-CoA. Luego, mediante la enzima succinil-CoA sintasa, el grupo CoA se va a utilizar para fosforilar un ATP o un GTP, dando como resultado una molécula llamada succinato. Después, mediante una enzima llamada succinato deshidrogenasa, se va a transferir dos electrones a una molécula FAD, transformándola en una FADH subíndice 2, quedando una molécula resultante llamada fumarato. Luego, se va a añadir agua a la molécula, transformándola en una llamada malato. Por último, mediante la enzima malato deshidrogenasa, se va a oxidar la molécula, regenerando la molécula de oxalacelato para que el ciclo continúe. Y en este paso, se va a transformar otra molécula de NAD positivo en NADH. Después de analizar el ciclo de Krebs, los productos que resultaron de este son 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH subíndice 2 y se van a desechar 4 moléculas de dióxido de carbono. El siguiente proceso que vamos a analizar es la fosforilación oxidativa. Esta se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Este proceso se lleva a cabo mediante la enzima ATP sintetasa, que como lo habíamos visto en la fotosíntesis, su función es utilizar los protones fuera de la membrana, traerlos dentro de la membrana y con ellos utilizar ADP, fosforilarlo y convertirlo en ATP. A este proceso se le denomina quimiosmosis. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, debe de haber una concentración mucho mayor de protones fuera de la mitocondria que dentro de la mitocondria. Existen 4 proteínas numeradas del 1 al 4 romano que se encargan de mantener este equilibrio, sacando los protones mediante la donación de estos por parte de las moléculas de NADH y FADH subíndice 2. La proteína número 1 recibe los protones de la molécula de NADH y con esta energía que se libera, saca los protones fuera de la membrana. Esto transforma la molécula de NADH a NAD positiva para utilizarse y reutilizarse en los procesos que ya habíamos mencionado anteriormente. Después, la proteína número 2 toma los electrones pero de la molécula de FADH subíndice 2, transformándola en FAD positivo para poder seguir usándola en procesos anteriores. Ahora, los electrones que se tomaron en el complejo 1 y 2 se van a transferir a un acarreador llamado uboquinona, que los va a mover a un complejo número 3. Cuando el complejo 3 recibe estos electrones y con la energía que se libera, saca más protones fuera de la membrana y después pasa los electrones a otro acarreador llamado citocromo C. Después, el citocromo C transporta los electrones al complejo 4, donde estos se van a unir a protones y además a un oxígeno para poder convertirlo en agua. Al final, la producción de esta fosforilación va a ser aproximadamente entre 26 a 28 ATPs, siendo así la mayor productora de ATPs en los procesos metabólicos. Para terminar, vamos a hablar de un proceso alternativo a la glucólisis, lo cual se llama beta-oxidación. Esta se produce en la matriz mitocondrial. Este proceso, como mencioné, es una forma de dar inicio al metabolismo, pero sin la glucosa, porque en este proceso se van a oxidar ácidos grasos para formar el acetil-CoA en lugar de utilizar el piruvato proveniente de la glucólisis. Ahora, existen dos tipos de beta-oxidación, el mitocondrial y el peroxisomal. El mitocondrial se quiere decir
cuando los ácidos grasos tienen menos de 8 carbonos en su cadena. Ahora, el peroxisomal son todos aquellos que tienen más de 8 carbonos en su cadena, y cada uno tiene sus respectivos pasos que se explicarán a continuación. En el proceso mitocondrial, el primer paso de este proceso es mediante la intervención de una enzima llamada acil-CoA deshidrogenasa, que va a oxidar la molécula de grasa, transformando así una molécula de FAT positivo en una FAT-H subíndice 2. Después va a intervenir otra enzima llamada enoil-CoA hidratasa, que como su nombre lo dice, va a hidratar la molécula añadiéndole agua. Luego, mediante una enzima llamada L-3 hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, se va a volver a oxidar la molécula, transformando ahora una molécula de NAD positivo a una NADH. Por último, mediante la enzima beta-cetoteolasa, el grupo CoA se va a separar. Ahora, como producto de este proceso mitocondrial, vamos a tener una molécula de acetil-CoA, la molécula de ácido graso con 2 carbonos menos, una molécula de NADH y otra molécula de FAT-H subíndice 2. Ahora, el proceso perixosomal prácticamente es lo mismo que el mitocondrial, solamente que vamos a tener dos diferencias. La primera diferencia está en el paso 1, que en lugar de usar la enzima acil-CoA deshidrogenasa como receptora de electrones, se va a utilizar oxígeno, dando como resultado una molécula de H2O2. La segunda y última diferencia es que ya no se va a necesitar hidratar la molécula para continuar con el proceso. Como productos de este proceso, vamos a tener una molécula de acetil-CoA, una molécula de NADH y una molécula de FADH subíndice 2. Y listo, hemos terminado de analizar todos los procesos metabólicos de las células. Pero ahora, para concluir, me gustaría enseñarte de qué manera se pueden relacionar cada uno de estos procesos para ver la secuencia que más o menos siguen en nuestro cuerpo día con día. El primer proceso que quiero incluir aquí no es un proceso metabólico como tal, pero es la ingesta de alimentos, la cual te va a proveer de glucosa para ahora sí poder pasar al primer proceso, el cual es la glucólisis. Como ya analizamos, la glucólisis al terminarse te va a dar como producto el piruvato, el cual se va a relacionar con el siguiente proceso metabólico, el cual es la oxidación del piruvato. Una vez que este se lleva a cabo, se va a obtener de esa oxidación el acetil-CoA. A partir de aquí puede darse otra derivación, la cual es la beta oxidación, la cual es un camino alternativo a la glucólisis. ¿Por qué? Porque mediante esta se obtiene acetil-CoA, pero con ácidos grasos en lugar del piruvato. Pero ahora, como vía principal, o la más común, se va a dar el ciclo de Krebs, que al terminar se va a dar paso a la fosforilación oxidativa, que como lo mencioné en su respectiva parte, esta va a ser la mayor productora de ATP para el cuerpo humano. Y de esta manera es como se relacionan todos los procesos metabólicos de la célula entre sí. Y listo, hemos llegado hasta el final de este video. Te agradezco por tu atención y deseo que pases un buen día y sobre todo que hayas entendido cada uno de los procesos metabólicos que tratamos en este video. Hasta la próxima.